el patrón oculto de las personas que cambiaron la historia bíblica. Quiero que pienses en el hombre más poderoso del mundo, no el más poderoso de hoy, el más poderoso de hace 3300 años. Un hombre que gobernaba el imperio más sofisticado y letal de la tierra. Un hombre que tenía ejércitos, arquitectos, sacerdotes, dioses propios y pirámides que desafiaban el cielo. Un hombre cuya palabra era ley absoluta sobre millones de personas. Un hombre que se creía a sí mismo divino. Ahora abre el primer capítulo del libro de Éxodo. Ese hombre no tiene nombre. El texto hebreo lo llama simplemente Ha-Melech Mitzrayim, el rey de Egipto. Sin nombre, sin título personal, sin identidad individual. El dueño del mundo antiguo es, en el texto sagrado, un genérico. Pero en ese mismo capítulo, en ese mismo texto escrito hace milenios, aparecen dos mujeres, dos parteras, dos mujeres que no gobiernan nada, que no tienen ejércitos, que no aparecen en ninguna lista de faraones, que probablemente vivían en alguna aldea al margen del delta del Nilo, asistiendo partos en chozas de barro. Y el texto les da nombre. Shifra, Púa, Shifra, Púa. Pronuncia esos nombres despacio, porque el autor del Éxodo, antes de presentarnos a Moisés, antes de la zarza ardiendo, antes de las plagas, antes de la columna de fuego, antes de que el mar se parta en dos, decidió que estas dos mujeres merecían ser recordadas por su nombre para siempre, y decidió que el faraón no. Eso no es un descuido editorial, eso es un mensaje, y ese mensaje se repite. Una vez, otra más, desde Génesis hasta las cartas de Pablo. Con tanta consistencia, con tanta precisión, con tanta insistencia, que en algún momento tienes que dejar de llamarlo coincidencia y empezar a llamarlo lo que es, un patrón deliberado. Eso es lo que vamos a mapear hoy. Bienvenido a Atalaya. Antes de entrar a los casos concretos, necesito que entiendas exactamente de qué estamos hablando, porque si no nombras bien el patrón, lo perderás en cuanto empiece a moverse. Imagina que tienes delante un mapa de cualquier ciudad grande, Madrid, Nueva York, lo que quieras. En el centro del mapa están los ministerios, los bancos, los parlamentos, los palacios, toda la maquinaria visible del poder. En los bordes del mapa, en los márgenes literales del papel, están los barrios que no salen en las fotos turísticas. Durante siglos, la historia oficial ha asumido que los cambios grandes nacen en el centro del mapa, que el poder funciona de arriba hacia abajo, que las decisiones que cambian el curso de la historia las toman los que tienen los títulos, los recursos, los ejércitos y los micrófonos. La Biblia lleva milenios contando otra historia. Lo que yo llamo el principio del margen es este. En los momentos más decisivos de la narrativa bíblica, la acción que cambia el rumbo de la historia no nace en el centro del poder. Nace en sus bordes, en los márgenes, en las personas que el sistema ha clasificado como prescindibles, invisibles o directamente peligrosas. Y lo que hace que este patrón sea verdaderamente fascinante no es que aparezca una vez, ni dos. Es que los autores del texto parecen construirlo conscientemente, episodio a episodio, libro a libro, como si estuvieran argumentando algo. No están contando historias bonitas sobre personas valientes. Están construyendo un argumento teológico. Y ese argumento dice: si quieres entender cómo se mueve lo trascendente en la historia, no mires al centro. Mira a los bordes. Vamos a demostrarlo. Estamos en Egipto. No en el Egipto de las postales, con el cielo naranja y los camellos. Estamos en el Egipto de mediados del segundo milenio antes de Cristo, probablemente durante el reinado de Ramsés II o de su predecesor Seti I,
aunque el texto no nos da el nombre, y eso, como ya hemos visto, es en sí mismo parte del mensaje. El pueblo hebreo ha crecido en número. El texto de Éxodo capítulo 1 describe con una urgencia casi biológica cómo se multiplican, como peces del mar, dice el texto. Y ese crecimiento ha despertado el miedo del poder. El faraón toma una decisión. Ordena a las parteras hebreas que, cuando asistan un parto, maten a todo niño varón en el momento de nacer. Que lo hagan en silencio. Que lo hagan en el umbral entre la vida y la muerte, donde nadie puede ver, donde nadie puede testificar. Piensa en lo que eso significa logísticamente. El faraón no está enviando soldados. Está algo mucho más retorcido. Está intentando usar a las propias mujeres de la comunidad como instrumento de su exterminio. Está infiltrando el genocidio en el momento más íntimo, más vulnerable, más sagrado de la vida humana, el nacimiento. Y aquí el texto hace algo que la mayoría de los lectores pasa por alto en la primera lectura. Nos da los nombres de las parteras, Shifra. En hebreo, Shipra. La raíz de este nombre es SHFR, que en hebreo y en arameo antiguo tiene el significado de la que hace brillar, la que pule, la que embellece. Hay investigadores como John Hyatt y más recientemente Carol Meyers, en su comentario al Éxodo, que sugieren que Shifra podría ser un título funcional más que un nombre personal, la que da brillo al recién nacido, es decir, la que lo limpia y lo hace presentable al mundo. Una partera en el sentido más completo del término. Puah, en hebreo, PUAH. La raíz PWH significa la que susurra, la que arrulla, la que hace los sonidos suaves para calmar al bebé. Hay quienes también la relacionan con el verbo que significa brillar o resplandecer. Aquí el detalle que el papiro de Brooklyn nos aporta es relevante. Este papiro egipcio del siglo XVII a.C. contiene una lista administrativa que incluye nombres semitas de esclavos y trabajadores en Egipto. Y entre esos nombres aparece un nombre fonéticamente muy cercano a Shifra. Esto no prueba que Shifra sea un personaje histórico concreto, pero sí prueba que el autor del texto está usando nombres con peso cultural real, nombres que un lector antiguo reconocería como semitas auténticos, no inventados. Ahora, la decisión editorial que cambia todo. El faraón llama a Shifra y a Puah. Las convoca ante él. El hombre que se cree Dios cara a cara con dos mujeres que asisten partos en aldeas, y les da una orden directa. Ellas dicen que no. No con banderas, no con ejércitos, no con discursos. Simplemente siguen haciendo lo que hacían. Dejan vivir a los niños. Y cuando el faraón las llama de nuevo y les pregunta por qué, inventan una justificación que cualquier estudioso del texto hebreo reconocería como una ironía devastadora. Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Son fuertes. Antes de que lleguemos, ya han dado a luz. Le están diciendo al hombre más poderoso del mundo, tu orden ya llegó tarde. Y la respuesta del texto a este acto de desobediencia es extraordinaria. Éxodo 1, 20 a 21. Dios trató bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se hizo muy numeroso. Y por cuanto las parteras temieron a Dios, Él les dio familias. El faraón ordena el exterminio. Las parteras desobedecen en silencio. El texto dice que la historia siguió hacia adelante. Un no, dicho en voz baja, en la oscuridad de una choza de barro, cambia el curso de la historia de un pueblo entero. Moisés no habría nacido. El Éxodo no habría ocurrido. La Torá no habría sido escrita. Y todo eso depende, en el texto,
de dos mujeres cuyo nombre el poder no quería que recordáramos. El autor del Éxodo se aseguró de que lo recordáramos. Si estás escuchando esto, en un momento en que sientes que no tienes poder, que tu no importa, que lo que haces en silencio y en la oscuridad no cambia nada. Este texto tiene algo que decirte. El patrón se repite casi de inmediato, en el capítulo siguiente. Una madre ha escondido a su hijo durante 3 meses. Ya no puede ocultarlo más. Construye una cesta de juncos, la impermeabiliza con brea y pez, y la pone en las aguas del Nilo. El texto dice, con una economía brutal, que pone al niño dentro y lo suelta al río. Imagina ese momento. El peso de esa cesta en tus manos, el sonido del río, la certeza de que no hay más opciones. Y entonces el texto introduce a alguien, una hermana. Por ahora sin nombre, solo la hermana, que se pone a cierta distancia para ver qué pasaría. Esta niña, que el texto identificará más adelante como Miriam, hace algo que parece insignificante. Se queda, vigila, espera. La hija del faraón encuentra la cesta. Ve al niño, lo reconoce como hebreo. Y aquí algo ocurre que los comentaristas a menudo pasan por alto. El texto dice que tuvo compasión de él. La princesa de Egipto, hija del mismo hombre que ordenó el genocidio, rompe con el mandato de su padre por una emoción que no puede controlar. Y en ese momento, Miriam da un paso adelante. ¿Quieres que vaya a buscar una nodriza hebrea para que críe al niño? Una niña, probablemente de 10 a 12 años, hablándole a la princesa del imperio más poderoso del mundo, ofreciendo con una calma que el texto no explica, pero que podemos imaginar como el producto de minutos u horas de espera tensa entre los juncos, la solución exacta que nadie más podía dar. La princesa dice sí. Miriam va a buscar a la madre del niño. La madre del niño cría a su propio hijo dentro del palacio del faraón, pagada por el tesoro egipcio. La ironía estructural del texto es perfecta. El sistema que quería matar a ese niño termina pagando para que sobreviva. Y la cadena que hizo posible eso se inicia en una niña que se quedó a ver qué pasaba. El nombre Miriam merece un momento de atención. En hebreo, Miriam. La etimología es debatida entre los especialistas. Algunas propuestas la conectan con la raíz mara, amargura, lo que encajaría con el contexto de la esclavitud. Otras, más recientes, la relacionan con el egipcio Emmeej, que significa amada. Phyllis Tribal, en su análisis de los textos sobre Miriam, señala que a lo largo del Éxodo, esta figura cumple una función narrativa específica. Es el hilo de continuidad entre generaciones. Aparece en el capítulo 2 como niña que conecta la vida de Moisés. Reaparece en el capítulo 15 como profetisa que lidera el canto después del cruce del mar. Y reaparece en Números como una voz que desafía a Moisés y paga un precio por ello. Miriam no es un personaje secundario adornando la historia de Moisés. Miriam es la vigilante, la que se queda cuando todos los demás tienen miedo de quedarse, y el patrón avanza. Voy a detenerte un momento, porque hay una pregunta que este patrón me hace a mí, y que quiero hacerte a ti antes de continuar. Shifra y Puah sabían lo que les podía costar decir que no. Miriam sabía que acercarse a la princesa era un riesgo que ningún libro de reglas de supervivencia le recomendaría. Y sin embargo, lo hicieron. No porque tuvieran garantías, no porque supieran que iba a salir bien. Lo hicieron desde la oscuridad más completa, sin saber si alguien lo vería jamás. ¿Hay algo en tu vida, ahora mismo, que sabes que deberías hacer y que no estás haciendo porque no ves cómo puede importar? Una decisión pequeña, invisible, que sientes que no cambiará nada porque tú eres demasiado pequeño, demasiado invisible,
¿Demasiado poco? Escríbelo en los comentarios. No tienes que dar detalles. Puedes escribir solo una palabra, pero escríbelo. Porque lo que vamos a ver a continuación cambia completamente la forma en que se responde esa pregunta. Aquí el patrón da un giro que nadie esperaba. Porque hasta ahora hemos visto figuras que pertenecen al pueblo hebreo, pero que están en sus márgenes internos, las más pobres, las más jóvenes, las más vulnerables. Pero el texto va a ir más lejos, va a elegir, para uno de los momentos más decisivos de su narrativa, a personas que no pertenecen al pueblo en absoluto. Empecemos por Rahab. Josué capítulo 2. Los espías de Israel son enviados a Jericó para reconocer la ciudad antes de la conquista. Y el texto, con una crudeza que no esconde ni suaviza, nos dice que entran en la casa de una mujer llamada Rahab. El texto la describe con la palabra hebrea zoná, zibona. Esta palabra, que la tradición ha traducido normalmente como prostituta, tiene en el hebreo bíblico un campo semántico que los académicos debaten. Puede referirse a una profesional del sexo, pero también podría en algunos contextos indicar simplemente una mujer que regenta una posada o un establecimiento público. Lo que está fuera de toda discusión es que Rahab es una mujer cananea, es decir, de un pueblo que en la narrativa de Josué es el adversario, el que debe ser desplazado. Es la enemiga, en términos narrativos. Y es ella quien salva a los espías. Es ella quien hace posible la entrada a la tierra prometida. Rahab esconde a los espías, los protege, los hace escapar. Y a cambio pide una señal, un cordón de hilo escarlata. La misma señal que en el libro de Josué salvará a su familia cuando caigan los muros. La persona más improbable para esa historia. Una mujer cananea de reputación social comprometida. Y sin embargo, el texto no la esconde, la llama por su nombre, la preserva. Y la teología rabínica posterior la convertiría en uno de los grandes ejemplos de conversión y valentía de toda la tradición judía. Ahora, Ruth. El libro de Ruth es a nivel literario, una obra maestra breve. 4 capítulos, una prosa tan cuidada que Goethe la llamó el más perfecto pequeño poema del mundo antiguo. Y su protagonista es una mujer moabita. Moab, para quien no lo sepa, era en la geografía política y religiosa del antiguo Israel casi un sinónimo de lo ajeno, de lo que no pertenece. Noemí pierde a su marido y a sus 2 hijos en tierra extranjera. Tiene 2 nueras moabitas. Les dice que se vuelvan con sus familias. Una se va. La otra, Ruth, dice algo que ha quedado grabado en la historia de la literatura como una de las declaraciones de lealtad más hermosas jamás escritas. No me pidas que te abandone o que regrese lejos de ti, porque a donde tú vayas, yo iré. Donde tú te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La palabra que el texto usa para describir lo que mueve a Ruth es hesed. Hesed. Esta palabra hebrea no tiene una traducción perfecta al español. No es solo amor, no es solo lealtad, no es solo bondad. Es la combinación de todo eso con una permanencia incondicional. Un amor que se mantiene cuando ya no hay obligación de mantenerse. Algunos la traducen como amor leal, otros como bondad inmerecida. El hesed es la calidad que el texto bíblico usa más frecuentemente para describir la naturaleza de Dios, y aquí la usa para describir a una mujer moabita. Ruth termina siendo la bisabuela del rey David, y aquí entra el escándalo de Mateo 1. El Evangelio de Mateo abre con una genealogía. En el mundo antiguo, las genealogías eran documentos de legitimación. Servían para probar linaje, para establecer quién tenía derecho a qué. La convención
era incluir únicamente nombres de hombres en línea patrilineal directa. Mateo rompe la convención 4 veces. Incluye 4 mujeres en la genealogía de Jesús: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, a quien llama simplemente la que fue esposa de Urías. 4 mujeres, las 4 en circunstancias que el mundo de su época consideraría comprometidas o directamente irregulares, las 4 extranjeras o con historias que cruzan las fronteras de lo esperado. El académico Richard Bauckham, en su obra Gospel Women, y Raymond Brown, en su monumental The Birth of the Messiah, han analizado en profundidad por qué Mateo hace esto. La propuesta más sólida es que Mateo está enviando una señal deliberada a sus lectores. El linaje mesiánico no es un linaje de pureza institucional. Es un linaje de Esed, de personas que respondieron a una llamada desde los márgenes y cuya respuesta cambió la historia. El patrón no está decorando la genealogía. El patrón es el argumento de la genealogía. Este es probablemente el episodio menos conocido de todos los que vamos a ver hoy, y es el que más me impacta cada vez que lo leo. Estamos en el libro de Números, capítulo 27. El contexto. Israel está en el desierto, a punto de entrar en la tierra prometida. Moisés está preparando la distribución de los territorios entre las familias y los clanes. La ley de herencia vigente es patrilineal. La tierra pasa de padre a hijo varón. Zelofehad era un hombre que murió en el desierto. No por rebelión, aclara el texto. Murió en su propio pecado, que los comentaristas interpretan de formas distintas, pero el énfasis del texto es que su muerte no fue como consecuencia de ninguna revuelta. Y no dejó hijos varones, solo 5 hijas. Sus nombres: Mahla, Noa, Yogla, Milca y Tirzá. 5 nombres, cada uno preservado. Estas 5 mujeres hacen algo que en el contexto de la antigüedad es casi inimaginable. Se presentan ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar, ante los príncipes, ante toda la congregación, en la puerta del tabernáculo, y plantean un argumento legal. Nuestro padre murió en el desierto, no tuvo hijos varones. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su familia porque él no tuvo hijo varón? Danos una heredad entre los hermanos de nuestro padre. Moisés no sabe qué responder. El texto dice, con una honestidad que resulta admirable, que Moisés llevó el caso ante Dios. Y la respuesta del texto es una de las más rotundas de todo el Pentateuco. Las hijas de Zelofehad tienen razón. Tienen razón. No, su petición es comprendida. No, se hará una excepción. Tienen razón. Y la ley de herencia de Israel se modifica en ese momento para incluir este precedente. Números 27, 8 a 11, establece una nueva jerarquía legal de herencia que incluye expresamente a las hijas cuando no hay hijos varones. Esto es jurisprudencia. En el siglo XIII o XIV antes de Cristo. 5 mujeres sin tierra, sin maridos mencionados, sin aliados políticos visibles, con el único instrumento del argumento correcto en el momento correcto, cambian una ley que afectará a todo Israel para generaciones. Pero la función de este episodio, dentro de la arquitectura de Números, es todavía más interesante. El libro de Números es el libro del tránsito. Es el libro de la generación que muere en el desierto y de la nueva generación que entrará en la tierra. Es un libro sobre lo que se transmite, sobre cómo se pasa el testimonio de una generación a otra. Y las hijas de Zelofehad aparecen en ese contexto como el ejemplo de que la transmisión no puede basarse únicamente en la línea que el sistema considera legítima. A veces la continuidad del proyecto depende de personas a quienes el sistema había declarado irrelevantes. El académico Timothy Ashley,
en su comentario al libro de Números, señala que este episodio está colocado deliberadamente como una de las últimas grandes decisiones legislativas antes de la muerte de Moisés, lo que le da un peso narrativo enorme. El último gran ajuste de la ley en el Pentateuco lo provocan 5 mujeres sin herederos varones. El margen cambia la ley, y la ley lo registra. Voy a necesitar que pongas mucha atención a este bloque, porque aquí el patrón se vuelve más sutil y por eso más poderoso. Hasta ahora hemos visto personas que actúan, que desobedecen, que vigilan, que argumentan, que protegen. Pero el principio del margen también opera en figuras que, al menos en la superficie, parecen simplemente estar sufriendo. Y el texto insiste en mostrarnos que incluso ese sufrimiento invisible es semilla de algo que el mundo todavía no puede ver. Primera Samuel, capítulo 1. Ana. Ana no puede tener hijos. En la cultura del antiguo Israel, la infertilidad era no solo un dolor personal, sino una marca social que podía hacer insoportable la vida de una mujer. Y el texto lo muestra sin edulcorante. Su rival de hogar, porque su marido Elcaná tiene otra esposa, Peniná, que sí tiene hijos, la provoca año tras año, cada vez que subían a la casa del Señor. La versión hebrea usa una palabra que sugiere una crueldad sistemática, no espontánea. Ana va al templo, llora, ora en silencio. Y aquí el texto introduce al sacerdote Elí. Elí la ve mover los labios sin que salga sonido. Y en un momento que la tradición rabínica no ha dejado de comentar con una mezcla de vergüenza e ironía, Elí asume que está borracha. ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? ¡Deja el vino! El sacerdote institucional, el representante oficial de lo sagrado, malinterpreta la oración más intensa del texto. La confunde con embriaguez. Ana responde: «No, señor mío, soy una mujer angustiada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor». Lo que Ana derrama en ese templo, en ese silencio que el sistema religioso malinterpreta, es la semilla de Samuel. Y Samuel ungirá a David. Y de David vendrá, en la arquitectura narrativa que el texto construye libro a libro, la línea que llegará hasta el Nuevo Testamento. La madre que llora en silencio y a quien el sacerdote confunde con borracha. De ese llanto nace el profeta que moldea un reino. Lo que ocurre cuando nadie te toma en serio puede ser lo más importante que hayas hecho en tu vida. Ahora, Esther. El libro de Esther es único en toda la Biblia, por una razón que salta a cualquier lector con cierto nivel de atención. El nombre de Dios no aparece en él, ni una vez, en todo el libro. Es el único libro canónico del Antiguo Testamento donde esto ocurre. Hay académicos que han debatido durante siglos si eso es un problema teológico o una decisión narrativa brillante. La postura más sólida, defendida entre otros por John Levenson, en su comentario al libro de Esther, es que la ausencia del nombre de Dios es precisamente el punto. El libro de Esther está ambientado en la diáspora persa, en un mundo donde la presencia divina no se manifiesta en columnas de fuego, ni en voces desde el monte. Y sin embargo, si lees el libro con atención, hay una mano que mueve los eventos con una precisión que el texto no llama milagro, pero que cualquier lector reconoce como algo más que coincidencia. Y esa mano opera a través de una joven judía huérfana, que oculta su identidad en la corte de un rey extranjero. La estructura del libro de Esther es una inversión deliberada del poder. Amán, el villano, sube. Mardoqueo, el primo de Esther, es humillado. Amán construye una horca para colgar a Mardoqueo. El rey no puede dormir una noche y manda que le lean las crónicas del reino,
y descubre que Mardoqueo le salvó la vida una vez y nunca fue recompensado. La horca que Amán construyó para Mardoqueo termina siendo la horca en que cuelga Amán. Y el pívot de toda esa inversión es el momento en que Esther, que podría haberse quedado segura en su posición de reina sin revelar su identidad judía, decide actuar. Con una frase que lleva siglos resonando: si perezco, que perezca. Kasher abadeti, abadeti. Kasher abati, abati. Literalmente, como he perecido, he perecido. Una forma verbal en hebreo que algunos gramáticos interpretan como un perfecto de decisión. No si voy a morir, sino ya lo he asumido, ya está decidido en mí. Esther actúa desde la aceptación total del riesgo, y desde ese margen del riesgo personal absoluto cambia el destino de un pueblo. El patrón no se detiene con el Antiguo Testamento. Cruza al Nuevo Testamento con una consistencia que, si acaso, se vuelve aún más estructuralmente precisa. Empecemos por el momento más significativo del Nuevo Testamento, que es también el momento más paradójico: la resurrección. Los 4 evangelios coinciden en algo que en el contexto del siglo I es, desde el punto de vista histórico, casi escandaloso. El primer testigo de la tumba vacía, la primera persona a quien el resucitado se aparece, es una mujer: María Magdalena. Para entender por qué esto es estructuralmente significativo, necesitas saber algo sobre el mundo jurídico del siglo I en Palestina. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo en el siglo I, dice sin rodeos que no se admita el testimonio de las mujeres por la ligereza e imprudencia del sexo. Antigüedades Judaicas 4.8.15. El Talmud de Babilonia, en el tratado Shevuot, también limita la validez del testimonio femenino en contextos legales. En ese mundo, si tú quisieras fabricar una historia sobre una resurrección, lo último que harías sería hacer que la primera testigo fuera una mujer. Sería contraproducente desde el punto de vista de la credibilidad social. El teólogo y apologista cristiano William Lane Craig, en sus estudios históricos sobre la resurrección, y la historiadora Morna Hooker han señalado que precisamente la torpeza estratégica de este detalle es uno de los argumentos históricos a favor de su autenticidad. Nadie en el siglo I que quisiera inventar un relato convincente elegiría a una mujer como primer testigo. Y sin embargo, todos los evangelios la eligen. El evangelio de Juan va más lejos. María Magdalena no solo encuentra la tumba vacía, sino que es a ella a quien Jesús resucitado se dirige primero. La llama por su nombre, María, y la convierte en la primera mensajera de la resurrección. La tradición posterior la llamaría Apostolorum Apostola, la apóstol de los apóstoles. El mensaje más importante que el texto cristiano transmite llega al mundo a través de alguien a quien ese mundo no consideraría testigo válido. Ahora, Febe, Romanos 16, 1-2. Pablo escribe: os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es diaconisa de la iglesia de Cencreas. 2 términos en el texto griego son cruciales aquí. El primero, diáconos. Diáconos. La misma palabra que Pablo usa para describirse a sí mismo y a Timoteo. No una forma diminutiva o femenina especial, el mismo término. Los debates académicos sobre si esto implica un cargo formal o una descripción funcional son extensos y legítimos. Pero lo que está fuera de discusión es que Pablo la describe con el mismo vocabulario que usa para los líderes de sus comunidades. El segundo, prostatis. Prostatis. Esta palabra en el griego del siglo I tiene un peso específico. Significa patrona, protectora, alguien con recursos y autoridad que ejerce su influencia en favor de otros. No es un término de sumisión, es un término de liderazgo activo.
Y Febe probablemente sea la persona que transportó físicamente la carta a los romanos desde Corinto a Roma. Eso no era un servicio postal, era ser la portadora de confianza de un documento que cambiaría la teología cristiana para siempre. Era ser la primera lectora pública de Romanos, la primera persona en interpretarla ante la comunidad de Roma, capaz de responder preguntas sobre su contenido. La carta más influyente del Nuevo Testamento llegó a Roma en las manos de Febe. Por último, Priscila. Hechos 18 nos presenta a Apolos, descrito como un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, que predica con fervor, pero con un conocimiento incompleto del movimiento cristiano. Priscila y su marido Aquila lo escuchan, y el texto dice que le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Lo notable es el orden de los nombres. En 4 de las 6 menciones de esta pareja en el Nuevo Testamento, el nombre de Priscila aparece antes que el de Aquila. En el mundo greco-romano, nombrar primero a la esposa era extraordinariamente inusual y generalmente indicaba mayor estatus social o mayor reconocimiento dentro de la comunidad. La académica Caroline Osick, en su obra A Woman's Place, señala que este detalle de orden no puede ser accidental en un corpus de textos tan cuidadosamente editados como las cartas paulinas. Priscila forma a uno de los predicadores más elocuentes del Nuevo Testamento. El texto lo dice, lo guarda, lo transmite. El patrón sigue. Llegamos a la pregunta que en realidad ha estado debajo de todo lo que hemos visto. ¿Es este patrón una construcción consciente? ¿Están los autores bíblicos, que son múltiples, que escriben en siglos y culturas distintas, que ni siquiera se conocen entre sí, construyendo deliberadamente este argumento? ¿O estamos nosotros proyectando un patrón sobre textos que simplemente reflejan de forma natural que en cualquier sociedad las personas marginadas también actúan? Es una pregunta legítima y hay que tomarla en serio. Aquí hay 3 líneas de evidencia que sugieren que la respuesta es sí, es deliberado. O al menos hay suficiente consistencia estructural para que no podamos atribuirlo a la casualidad. Primera evidencia: la posición narrativa. Las figuras que siguen el principio del margen no aparecen al azar dentro de sus libros. Aparecen en posiciones narrativas estratégicas. Shifra y Puá aparecen antes de Moisés, no después, lo que invierte completamente el orden de importancia que el lector moderno esperaría. Las hijas de Zelofejad aparecen como uno de los últimos grandes actos legislativos antes de la muerte de Moisés, dándoles un peso que una colocación diferente no les daría. María Magdalena aparece en el momento de mayor densidad teológica del relato evangélico. Febe aparece en el capítulo 16 de Romanos, que es el capítulo de los saludos que muchos lectores saltan, pero que si lo lees con atención, es una lista de colaboradores del proyecto paulino, donde las mujeres son mencionadas con los mismos términos funcionales que los hombres. La posición dentro del relato es una decisión editorial. Y en todos estos casos, la decisión parece calculada para maximizar el peso de la figura, no para esconderla. Segunda evidencia: la preservación selectiva del nombre. Ya lo hemos visto con el faraón, pero se repite. En el libro de Esther, el rey persa tiene nombre, Asuero, pero el nombre de Dios no aparece. En Josué, los reyes de los pueblos vencidos aparecen generalmente sin nombres individualizados, mientras que Rahab tiene nombre. Hay algo sistemático en la decisión de qué nombres preservar y cuáles borrar. Y esa decisión sistemática parece favorecer, con una consistencia llamativa, a las figuras del margen. La académica Elizabeth Schussler Fiorenza, en su obra In Memory of Her,
Argumenta que la tradición bíblica ha preservado contra las corrientes dominantes de su propia cultura una memoria de figuras marginales que el entorno histórico habría tendido a borrar. No porque el texto sea políticamente moderno, sino porque responde a una lógica teológica interna que privilegia al margen. Tercera evidencia: el eco entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas, que de los 4 evangelios es el que da más espacio narrativo a las mujeres, abre sus primeros capítulos con un patrón que cualquier lector formado en el Antiguo Testamento reconocería inmediatamente. Una mujer estéril que recibe una promesa, una joven en una situación socialmente comprometida, un canto de alabanza que recuerda directamente a los cánticos del Éxodo. Isabel y María. Ana y el Magnificat. El Magnificat de María, en Lucas 1, 46 a 55, es una pieza teológica que sería imposible entender sin el trasfondo del Antiguo Testamento. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Es el patrón del margen expresado como programa teológico. Es el principio del margen convertido en himno. Phyllis Trible señala que Lucas no está simplemente recordando a mujeres, está construyendo, al inicio de su evangelio, una apertura narrativa que espeja deliberadamente la apertura del Éxodo. El Salvador que viene al mundo llega a través de figuras situadas en el margen del sistema de poder de su época. Una mujer anciana y estéril, una joven de Galilea, región periférica si las hay en el mapa político del siglo I judío, y pastores que son los primeros en recibir el anuncio del nacimiento. Lucas no está siendo políticamente correcto avant la lettre, está siendo deliberadamente arquitectónico. Está construyendo el inicio de su historia de forma que resuene con las grandes historias de salvación del pasado, y todas ellas tienen el mismo código de acceso: el margen. La conclusión que podemos extraer, con la humildad que este tipo de análisis literario e histórico exige, es la siguiente: existe en la Biblia un patrón narrativo que atraviesa géneros literarios, siglos y autores. Un patrón que coloca a las personas aparentemente secundarias en posiciones narrativas estructuralmente decisivas. Un patrón que parece responder a una convicción teológica, que lo trascendente opera con mayor frecuencia desde los bordes que desde el centro. Eso no es un argumento político, es una observación narrativa que tiene consecuencias teológicas. Y tiene consecuencias personales. Quiero cerrar con algo que no es académico, o mejor dicho, con algo que es tan académico que se ha vuelto profundamente personal. Todo lo que hemos visto hoy, cada nombre, cada posición narrativa, cada decisión editorial preservada durante milenios, apunta en la misma dirección. El texto bíblico tiene una obsesión que no puede explicarse únicamente por el contexto cultural de sus autores, porque en muchos casos va en contra de ese contexto. Una obsesión que se repite con demasiada consistencia para ser accidental. Y esa obsesión es esta: los momentos que cambian la historia no nacen en los lugares que el poder señala como importantes, nacen en los bordes, en los márgenes, en los lugares que el sistema ha declarado irrelevantes, Shifra y Puá, que desobedecen en silencio en el umbral entre la vida y la muerte. Miriam, que se queda a ver qué pasa cuando todos los demás tienen miedo de quedarse. Rahab, que abre su puerta cuando el mundo que la rodea dice que no hay razón para hacerlo. Ruth, que elige el Esed, el amor que no tiene obligación de quedarse, y se queda. Las hijas de Zelofejad, que se presentan ante el poder con el único instrumento del argumento correcto. Ana,
que ora en un silencio que el sistema malinterpreta. Esther, que ya ha asumido el riesgo antes de dar el primer paso. María Magdalena, que es elegida como primer testigo precisamente porque el mundo no la escucharía. Febe, que lleva en sus manos una carta que cambiará el mundo sin saber todavía lo que lleva. Priscila, que forma a uno de los predicadores más elocuentes de la historia desde la mesa de una tienda de campaña. Y en algún lugar de esta lista, si escuchas con atención suficiente, está tu nombre. No digo esto como retórica motivacional. Lo digo como observación estructural de un texto que ha sobrevivido milenios. La Biblia parece insistir, desde el primer capítulo del Éxodo hasta el último saludo de Pablo, en que el futuro cambia cuando una persona aparentemente insignificante responde a una llamada que nadie más puede ver. Que el peso de esa respuesta no depende del tamaño de la persona. Depende de la decisión de no moverse. Si estás en un momento en que sientes que tu vida es pequeña, que lo que haces no llega a ningún lado, que no tienes los recursos, el título, el poder, la plataforma, la salud, la energía o la audiencia para cambiar algo. Recuerda que el texto guarda los nombres de las personas que el poder quería que olvidáramos, y que no guarda el nombre del hombre que tenía todo el poder del mundo. Tu último capítulo no tiene que ser tu peor capítulo, y tu lugar en el margen puede ser exactamente el lugar donde empieza lo que cambia todo. Si este video te ha dado algo hoy, algo que valga la pena guardar, te pido que hagas una cosa, una sola. Piensa en alguien que conoces que está ahora mismo en el desierto, cansado, con su lámpara en la mano y sin saber si merece la pena seguir caminando. Comparte este vídeo con esa persona, no como un sermón, como una compañía. Y si este canal te parece un lugar donde vale la pena volver, suscríbete. Porque lo que viene en el próximo episodio es algo que llevo meses preparando. Vamos a entrar en uno de los documentos más desconcertantes del mundo antiguo. Un texto que ha generado más controversia académica, más debates arqueológicos y más preguntas sin respuesta que casi cualquier otro. Un texto que guarda un secreto que cambia la forma en que entendemos uno de los episodios centrales del Antiguo Testamento. Y que, como todo lo que investigamos en Atalaya, resulta ser mucho más humano y mucho más cercano de lo que creías. Yo seré el centinela. Tú no apagues la luz. Bendiciones.